Hay mujeres que cambian el curso de la historia. Hay mujeres que inspiran, que construyen, que luchan por la justicia. Y luego está Cilia Flores, una mujer cuyo nombre quedará grabado para siempre en la historia de Venezuela, pero no como heroína, sino como la arquitecta silenciosa de una de las dictaduras más brutales de América Latina. La mujer que conoció a un simple conductor de autobús llamado Nicolás Maduro y lo convirtió en su títere perfecto para destruir un país entero. Mientras tú ves este video, Cilia Flores está tras las rejas. Capturada junto a Maduro por fuerzas estadounidenses, enfrenta cadena perpetua por crímenes que van desde narcoterrorismo hasta asesinatos ordenados contra opositores políticos. Pero su historia no comienza en una celda. Comienza en un pequeño pueblo llamado Tinaquillo, donde una niña aparentemente común desarrollaría la ambición y la frialdad necesarias para convertirse en la mujer más poderosa y temida de Venezuela. Esta es la historia completa, la historia que los medios internacionales apenas están comenzando a descubrir. La historia de cómo Cilia Flores no solo fue la primera dama de Venezuela, sino la verdadera líder en las sombras del chavismo. La mujer detrás del hombre que destruyó la economía más prometedora de Sudamérica. Y te advierto desde ahora, lo que estás por descubrir va a cambiar completamente tu percepción sobre quién realmente controló Venezuela durante todos estos años. Porque mientras el mundo miraba a Maduro, Cilia Flores tejía la red de corrupción más sofisticada que este continente haya visto jamás. Tinaquillo, Estado Cojedes, Venezuela. 1953. O en este pueblo agrícola, alejado de las grandes ciudades, nace Cilia Adela Flores de Maduro. Su familia no tenía poder político, no tenían fortuna, no tenían conexiones con la élite venezolana. Eran gente común y corriente. Pero Cilia, desde muy joven, demostró tener algo que la diferenciaba del resto: una inteligencia calculadora y una ambición que no conocía límites. A diferencia de muchos líderes del chavismo que venían de familias privilegiadas o militares, Cilia construyó su camino desde abajo. Estudió Derecho en la Universidad Santa María en Caracas, graduándose como abogada en los años 70. En esa época, Venezuela era un país completamente diferente. La democracia funcionaba, la economía crecía gracias al petróleo, y las oportunidades parecían infinitas para cualquiera con educación y determinación. Cilia comenzó a ejercer como abogada defensora de presos políticos de izquierda. Aquí es donde la historia se pone interesante, porque no estamos hablando de una abogada común. Cilia se especializó en defender a guerrilleros, a insurgentes, a revolucionarios que soñaban con derrocar el sistema democrático venezolano. Era una verdadera creyente en la causa, o al menos eso parecía. Durante los años 70 y 80, mientras Venezuela disfrutaba de relativa prosperidad y estabilidad democrática, Cilia Flores se movía en círculos radicales de izquierda. Conocía a todos los actores clave del movimiento revolucionario venezolano. Construyó una red de contactos que más tarde sería fundamental para su ascenso al poder absoluto. Pero la Cilia Flores de esos años era apenas una sombra de lo que vendría. ¿O era una abogada comprometida con causas de izquierda? Sí, pero aún no había encontrado el vehículo perfecto para su verdadera ambición: el poder total. Ese vehículo llegaría en la forma de un hombre alto, de bigote prominente, ex conductor de autobús del metro de Caracas. Un hombre que por sí solo jamás habría llegado a la presidencia, pero que en manos de Cilia Flores se convertiría en la máscara perfecta para el ejercicio del poder absoluto.
Nicolás Maduro Moros, nacido en 1962 en Caracas. Hijo de un dirigente sindical de izquierda, Maduro abandonó sus estudios de secundaria para trabajar como conductor de autobús en el metro de Caracas. Era un joven idealista, involucrado en movimientos estudiantiles y sindicales, pero sin mayor proyección política. Un activista de base, o de esos que hay miles en cualquier movimiento político. Nada indicaba que este hombre llegaría a ser presidente de Venezuela. Pero entonces conoció a Cilia Flores. Las versiones sobre cómo se conocieron varían, pero la más aceptada indica que fue durante los años 80, en círculos de activismo político de izquierda en Caracas. Cilia, ya una abogada establecida con contactos importantes en el movimiento revolucionario, quedó impresionada no por la brillantez intelectual de Maduro, que era limitada, sino por su maleabilidad. Vio en él algo que muy pocas personas pueden identificar: el candidato perfecto para ser controlado. Maduro era carismático con las masas, tenía lealtad inquebrantable a la causa revolucionaria y carecía de la astucia política necesaria para ser independiente. Era, en otras palabras, la arcilla perfecta que Cilia podía moldear. Se casaron en 1993. Para ese momento, Cilia ya había identificado a otro hombre que sería crucial en su plan de ascenso al poder: Hugo Chávez Frías, el teniente coronel que había liderado un fallido golpe de Estado en 1992 y que estaba preso en la cárcel de Yare. Cilia se ofreció como abogada de Chávez. Visitaba constantemente la prisión, se convirtió en su consejera legal y, más importante aún, en una de sus aliadas políticas más cercanas. Mientras Maduro trabajaba en el metro y participaba en protestas callejeras, Cilia construía la arquitectura política que eventualmente llevaría a Chávez a la presidencia. Aquí es donde necesitas entender algo fundamental. Cilia Flores nunca ha sido una seguidora. Nunca ha sido alguien que ejecuta órdenes de otros. Desde el principio fue una estratega, una arquitecta del poder. Cuando Chávez salió de prisión en 1994, Cilia ya había tejido una red de contactos políticos, legales y militares que sería fundamental para el ascenso del chavismo. Y aquí viene algo que pocas personas saben. Fue Cilia quien le sugirió a Chávez que Nicolás Maduro, su esposo, debería ocupar posiciones clave en el movimiento. No porque Maduro fuera brillante, sino porque era completamente leal a ella. Era su extensión, su representante, su herramienta. Cuando Chávez ganó las elecciones presidenciales en 1998, llevando al chavismo al poder por primera vez en la historia de Venezuela, Cilia Flores se convirtió en una de las personas más poderosas del nuevo régimen. No tenía un cargo oficial al principio, pero no lo necesitaba. Operaba desde las sombras, asesorando a Chávez, colocando a sus aliados en posiciones estratégicas y asegurándose de que Maduro ascendiera rápidamente en la jerarquía del poder. Maduro fue nombrado diputado a la Asamblea Nacional en el año 2000, luego presidente de la Asamblea Nacional en 2005, después ministro de Relaciones Exteriores en 2006. Cada ascenso era orquestado cuidadosamente por Cilia, quien se aseguraba de que su esposo estuviera siempre en la línea de sucesión del poder. Y mientras Maduro ascendía, Cilia también consolidaba su propio poder. En 2006 fue elegida diputada a la Asamblea Nacional. En 2010 se convirtió en la presidenta de la Asamblea Nacional.
convirtiéndose en una de las 3 personas más poderosas de Venezuela, junto con Chávez y Diosdado Cabello. Pero ser poderosa no era suficiente para Cilia Flores. Ella quería algo más. Quería construir una dinastía. Quería asegurarse de que su familia controlara todos los centros neurálgicos del poder venezolano. Y para eso implementó una estrategia que dejaría boquiabiertos incluso a los estudiosos de dictaduras más corruptas de la historia. Vamos a hacer una pausa aquí porque necesito que entiendas algo importante. Si este video te está impactando, si estás descubriendo cosas que no sabías sobre cómo realmente funcionaba el poder en Venezuela, necesito que hagas algo por mí. Dale like a este video ahora mismo. Compártelo con alguien que necesite conocer esta historia. Y suscríbete al canal porque vamos a seguir destapando las historias que los poderosos no quieren que conozcas. Lo que viene a continuación sobre los 47 familiares de Cilia en el gobierno es absolutamente escandaloso. 47 familiares. 47 miembros de la familia Flores, ocupando cargos gubernamentales en Venezuela durante el régimen chavista. Este no es un rumor. Este no es un cálculo exagerado de la oposición. Este es un número documentado por investigaciones periodísticas independientes y confirmado por fiscales estadounidenses en los expedientes judiciales contra Cilia Flores y Nicolás Maduro. Para que entiendas la magnitud de lo que estamos hablando, necesito que visualices esto. Imagina un árbol genealógico completo, desde primos lejanos hasta sobrinos directos, o todos ocupando posiciones de poder en ministerios, empresas estatales, fuerzas armadas, organismos de inteligencia, todos cobrando salarios del Estado venezolano mientras el pueblo pasaba hambre. Esto no fue nepotismo común y corriente. Esto fue la construcción deliberada de una estructura de poder familiar diseñada para garantizar que nadie pudiera desafiar a Cilia Flores. Cada familiar colocado estratégicamente era una pieza en un tablero de ajedrez donde Cilia era la única jugadora. Los hermanos de Cilia recibieron contratos millonarios con el Estado. Sus sobrinos fueron nombrados en posiciones clave en PDVSA, la empresa petrolera estatal que es el corazón económico de Venezuela. Sus primos obtuvieron control sobre importaciones y distribución de alimentos, y generando fortunas incalculables durante la época de mayor escasez alimentaria en la historia venezolana moderna. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Mientras colocaba a su familia en posiciones de poder, Cilia simultáneamente se aseguraba de que esas mismas personas fueran completamente dependientes de ella. Creó un sistema donde cada familiar sabía que su riqueza, su posición, su libertad incluso, dependían completamente de la protección de Cilia. Si alguno se atrevía a cuestionar sus decisiones o a mostrar lealtad independiente a otros líderes chavistas, inmediatamente perdían su posición. Es una estrategia que ha sido usada por dictadores a lo largo de la historia. Crear una aristocracia familiar completamente dependiente del líder central. Los Romanov en Rusia, los Assad en Siria, los Kim en Corea del Norte. Cilia estudió bien sus lecciones de historia. Pero colocar familiares en el gobierno no era solo para enriquecerse, aunque, desde luego, eso sucedió a escala masiva. Era para crear una red de inteligencia y control. Cada familiar reportaba directamente a Cilia. Cada uno era sus ojos y oídos en diferentes sectores del aparato estatal. Si un ministro estaba planeando aliarse con Diosdado Cabello contra los intereses de Cilia, ella lo sabía
antes de que el ministro terminara su primera reunión conspiratoria. Si un general del ejército mostraba signos de deslealtad, Cilia tenía la información antes de que el general regresara a su cuartel. Venezuela se convirtió en un estado de vigilancia familiar. Y en el centro de esa red de vigilancia estaba Cilia Flores, la mujer que todos temían, pero que pocos mencionaban públicamente. Y documentos filtrados por fiscales estadounidenses revelan que durante el gobierno de Maduro, entre 2013 y 2023, la familia Flores acumuló una fortuna estimada en más de $2.000 millones. Propiedades en Miami, cuentas bancarias en Suiza, empresas fantasma en Panamá. Todo construido mientras el venezolano promedio perdía 20 kilos de peso por falta de alimentos y moría por falta de medicinas básicas. Pero de todos los escándalos familiares que rodean a Cilia Flores, ninguno ha sido tan explosivo, tan revelador de la verdadera naturaleza del régimen, como el caso de los narcosobrinos. Este caso no solo expuso la corrupción de la familia Flores, sino que reveló algo mucho más oscuro: la conexión directa entre el gobierno venezolano y los carteles internacionales de la droga. Juan Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas. Los narcosobrinos, hijos de un hermano de Cilia Flores, estos dos jóvenes fueron arrestados en Haití en noviembre de 2015 por agentes de la DEA en una operación encubierta. El cargo: conspiración para importar más de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Cuando se anunció la captura, el régimen venezolano reaccionó con furia. Maduro denunció una conspiración imperialista. Cilia guardó silencio público, pero según testimonios de desertores del régimen, en privado entró en pánico absoluto. Y tenía razones para hacerlo, porque este caso amenazaba con exponer algo que ella había mantenido oculto durante años: que Venezuela no solo era un país donde los narcotraficantes operaban, sino que el propio gobierno era parte activa del negocio del narcotráfico internacional. Los fiscales estadounidenses presentaron evidencia devastadora durante el juicio. Conversaciones grabadas donde los narcosobrinos hablaban de su plan para enviar cocaína a Estados Unidos usando la infraestructura del gobierno venezolano. Mencionaban hangares militares para almacenar la droga. Hablaban de usar aviones de la Fuerza Aérea Venezolana para transportar los cargamentos. Y lo más importante, mencionaban repetidamente que tenían protección al más alto nivel del gobierno. Durante el juicio, que se llevó a cabo en Nueva York entre 2016 y 2017, surgieron detalles que hicieron temblar los cimientos del régimen de Maduro. Los narcosobrinos no eran narcotraficantes independientes, que casualmente eran familia de la primera dama. Eran operadores dentro de una estructura narcoestatal donde el gobierno venezolano se había convertido en socio activo de carteles de Colombia, México y otros países. Un testigo protegido, cuya identidad nunca fue revelada, pero que se identificó como exalto funcionario del gobierno venezolano, declaró bajo juramento que Cilia Flores, personalmente, supervisaba operaciones de narcotráfico, que asistía a reuniones donde se discutían rutas, cantidades y pagos de cargamentos de cocaína que pasarían por Venezuela con destino a Estados Unidos y Europa. El testimonio era explosivo. Cilia Flores no solo sabía de las actividades de narcotráfico de sus sobrinos, sino que las había autorizado. Más aún, ella misma coordinaba con líderes del Cartel de los Soles, el nombre que se le dio a la red de militares venezolanos involucrados en narcotráfico, para garantizar que esas operaciones funcionaran sin obstáculos.
Los narcosobrinos fueron encontrados culpables en noviembre de 2017. Cada uno fue sentenciado a 18 años de prisión en Estados Unidos. Pero el verdadero impacto del caso no fue sus sentencias. Fue lo que el juicio reveló sobre la verdadera naturaleza del gobierno venezolano. Este caso cambió fundamentalmente cómo el mundo veía a Venezuela. Ya no era solo un país con problemas de narcotráfico, era un narcoestado. Un gobierno donde las más altas autoridades participaban activamente en el tráfico internacional de drogas. Y en el centro de ese narcoestado estaba Cilia Flores, la primera dama que, según los fiscales estadounidenses, era en realidad la jefa operacional de gran parte del narcotráfico que pasaba por Venezuela. Después del juicio de los narcosobrinos, fiscales estadounidenses abrieron múltiples investigaciones sobre otros miembros de la familia Flores. Identificaron al menos 12 familiares adicionales con vínculos directos a operaciones de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción a gran escala. Pero Cilia es inteligente, muy inteligente. Sabía que el caso de los narcosobrinos era solo el principio. Sabía que eventualmente los estadounidenses vendrían por ella también. Entonces implementó una estrategia de protección que revela mucho sobre cómo realmente funciona el poder en las dictaduras modernas. Primero, comenzó a distanciarse públicamente de sus sobrinos, o en declaraciones cuidadosamente preparadas, sugirió que ellos habían actuado de manera independiente, sin su conocimiento. Era una mentira, como quedó claro en el juicio, pero era una mentira necesaria para la narrativa pública. Segundo, intensificó su control sobre los organismos de justicia venezolanos. Como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Cilia se aseguró de que fiscales y jueces leales estuvieran en todas las posiciones clave. Si alguna investigación interna amenazaba con exponer su participación en narcotráfico, esa investigación desaparecía. Tercero, y esto es quizás lo más revelador de su verdadera naturaleza, comenzó a eliminar testigos potenciales. Y aquí es donde la historia de Cilia Flores pasa de ser la historia de una mujer corrupta y ambiciosa a ser la historia de una mujer directamente responsable de asesinatos. Sé que esto es intenso, sé que es perturbador, pero necesitas conocer la verdad completa. Dale like si estás siguiendo esta historia hasta el final, porque lo que viene sobre los asesinatos ordenados por Cilia es la parte más oscura de esta investigación. Los asesinatos. Esta es la parte de la historia de Cilia Flores que muchos medios evitan cubrir en detalle porque es genuinamente aterradora. Pero los documentos judiciales presentados por fiscales estadounidenses en el caso contra Maduro y Cilia Flores son claros y están respaldados por testimonios de múltiples fuentes protegidas. Cilia Flores no es solo una mujer corrupta que robó miles de millones mientras su pueblo pasaba hambre. No es solo una narcotraficante que usó la estructura del Estado para enriquecerse con el tráfico de drogas. Es también una mujer que ordenó directamente el asesinato de al menos 17 personas que representaban amenazas a su poder o que sabían demasiado sobre sus operaciones criminales. El primer asesinato vinculado directamente a Cilia ocurrió en 2014. Un fiscal del Ministerio Público llamado Jorge Luis Hernández estaba investigando irregularidades en PDVSA. Había descubierto un esquema masivo de desvío de fondos, donde dinero destinado a proyectos de infraestructura petrolera estaba siendo transferido a cuentas controladas por familiares de Cilia Flores.
O. Hernández cometió el error de mencionar sus hallazgos a un colega, que sin que él lo supiera, reportaba directamente a Cilia. 2 semanas después, el fiscal Hernández murió en lo que oficialmente fue reportado como un accidente de tránsito. Su auto se salió de la carretera en una zona montañosa y cayó por un precipicio. Pero un testigo que después huyó de Venezuela declaró ante fiscales estadounidenses que había visto a 2 hombres manipulando el auto de Hernández horas antes del supuesto accidente. Más revelador aún, registros de llamadas telefónicas obtenidos por inteligencia estadounidense muestran que uno de esos hombres recibió una llamada desde un número vinculado al círculo cercano de Cilia Flores pocas horas antes de que Hernández muriera. Este patrón se repitió múltiples veces. Hubo periodistas que investigaban la corrupción de la familia Flores, políticos opositores que mencionaban públicamente los vínculos de Cilia con el narcotráfico, incluso chavistas que mostraban signos de querer investigar o exponer las actividades criminales del régimen. Todos terminaban muertos en circunstancias que oficialmente eran accidentes o robos que salieron mal, pero que investigaciones independientes y fiscales estadounidenses vinculan directamente a órdenes de Cilia Flores. El caso más notorio es el del diputado chavista Robert Serra, asesinado en octubre de 2014. Serra era un joven político chavista, leal al régimen, pero que había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre el enriquecimiento de altos funcionarios del gobierno. En conversaciones privadas, te había mencionado específicamente su preocupación sobre la cantidad de familiares de Cilia Flores en posiciones de poder. Serra y su pareja fueron apuñalados hasta la muerte en su casa en Caracas. El régimen inmediatamente culpó a la oposición y a supuestos sicarios colombianos. Pero testigos que después desertaron del SEBIN, el Servicio de Inteligencia venezolano, declararon que el asesinato fue ordenado desde el más alto nivel del gobierno y ejecutado por agentes de inteligencia venezolanos. Uno de esos testigos, cuya identidad permanece protegida hasta hoy, declaró específicamente que escuchó a superiores mencionar que la orden venía directamente de la primera dama, que Serra se había convertido en un problema que necesitaba ser eliminado. Pero quizás los testimonios más escalofriantes sobre la participación de Cilia Flores en asesinatos vienen de desertores de la Guardia Nacional y del SEBIN, que ahora colaboran con fiscales estadounidenses. Estos testimonios describen a Cilia como una mujer fría, calculadora, que no mostraba ninguna emoción cuando ordenaba la muerte de alguien. Un ex jefe de operaciones del SEBIN, que desertó en 2019, declaró que en al menos 3 ocasiones estuvo presente en reuniones donde Cilia Flores ordenó directamente la eliminación de individuos que consideraba amenazas. Usaba eufemismos, nunca decía directamente «mata a esta persona», pero las órdenes eran claras. Decía cosas como «este problema necesita desaparecer» o «esta persona no puede seguir hablando». O este desertor describió una reunión específica en 2017, donde Cilia revisó una lista de 19 personas que habían sido identificadas como amenazas potenciales al régimen. Algunas eran periodistas, otras eran políticos opositores, algunas eran exaliados chavistas que sabían demasiado. Cilia revisó la lista metódicamente, marcando con una pluma roja los nombres de aquellos que debían ser eliminados versus aquellos que podían ser simplemente intimidados o arrestados. De las 19 personas en esa lista, 11 terminaron muertas en los siguientes 6 meses, todas en circunstancias que oficialmente no fueron homicidios, accidentes de tránsito,
robos violentos, suicidios, ataques al corazón súbitos. Pero la coincidencia era demasiado grande para ser aleatoria. Los fiscales estadounidenses no solo tienen testimonios, tienen evidencia electrónica, mensajes encriptados recuperados de teléfonos decomisados, grabaciones de conversaciones, registros financieros que muestran pagos a sicarios. Y toda esa evidencia apunta a una conclusión inevitable. Cilia Flores no solo sabía de los asesinatos que se cometían para proteger el régimen, los ordenaba directamente. Ahora podrías preguntarte cómo es posible que la primera dama de un país pueda ordenar asesinatos y salirse con la suya durante tanto tiempo. La respuesta está en entender cómo Cilia construyó su verdadero poder, no como esposa de Maduro, sino como la arquitecta del aparato de seguridad venezolano. Desde que Chávez llegó al poder, en 1998, Cilia entendió algo fundamental. En una dictadura moderna, y quien controla los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad controla el país. No importa quién sea el presidente nominal, el verdadero poder está en las agencias que pueden espiar, arrestar, torturar y matar con impunidad. Cilia se aseguró de que cada director del SEBIN, cada jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, cada comandante clave de la Guardia Nacional, fuera personalmente leal a ella. No a Maduro, no al chavismo como ideología, a ella personalmente. ¿Cómo logró esto? Con una combinación de sobornos masivos, chantaje sistemático y la colocación estratégica de familiares y aliados en posiciones clave. Los jefes de inteligencia ganaban fortunas permitiendo el narcotráfico, pero sabían que Cilia tenía evidencia de cada transacción ilegal que hacían. Si alguno mostraba signos de independencia, Cilia podía destruirlos en segundos simplemente revelando esa evidencia. Creó lo que los expertos en dictaduras llaman un estado dual. Había un estado formal, donde Maduro era presidente, donde había ministerios y leyes y procedimientos oficiales. Y luego estaba el estado real, el estado profundo venezolano, una red de agencias de inteligencia, militares corruptos y criminales protegidos por el gobierno, todo controlado directamente por Cilia Flores. Cuando Maduro daba una orden que contradecía los intereses de Cilia, simplemente no se ejecutaba. Los militares y servicios de inteligencia obedecían a Cilia, no a Maduro. Esto quedó claro en múltiples ocasiones, donde Maduro públicamente ordenaba investigaciones sobre corrupción o narcotráfico, o no solo para que esas investigaciones desaparecieran silenciosamente, porque afectaban intereses de la familia Flores. Hugo Chávez murió en marzo de 2013. Su muerte fue el momento de mayor vulnerabilidad para Cilia Flores, porque Chávez había sido su protector original. Sin Chávez, Cilia podría haber sido desplazada por otros líderes chavistas con más poder político formal, especialmente Diosdado Cabello, que controlaba gran parte del aparato militar y también tenía sus propias redes de narcotráfico y corrupción. Pero Cilia había planificado para este momento durante años. Incluso antes de que Chávez muriera, ella había colocado las piezas necesarias para asegurarse de que Maduro, su esposo, ascendiera a la presidencia. Y una vez Maduro fue presidente, Cilia se convirtió en algo que ninguna primera dama venezolana había sido antes: la verdadera gobernante del país. Maduro era el rostro público, daba los discursos, aparecía en televisión, firmaba los decretos, pero las decisiones importantes, las que realmente importaban sobre quién vivía y quién moría, quién se enriquecía y quién era destruido, esas decisiones las tomaba Cilia Flores. Testigos cercanos al círculo de poder
describen reuniones en Miraflores, el Palacio Presidencial, donde Maduro claramente esperaba instrucciones de Cilia antes de tomar decisiones. Donde Cilia interrumpía a Maduro en medio de reuniones ministeriales para corregirlo o contradecirlo. Donde quedaba claro para todos los presentes quién realmente mandaba. Pero Cilia era lo suficientemente inteligente para no hacer esto público. Sabía que Venezuela, como sociedad machista, nunca aceptaría abiertamente que una mujer controlaba al presidente. Entonces, permitió que Maduro mantuviera la apariencia de poder mientras ella ejercía el control real desde las sombras. Esta dinámica creó una situación única en la historia de las dictaduras latinoamericanas. Había dictadores marionetas antes, por supuesto, pero nunca uno controlado tan completamente por su esposa, y ciertamente nunca una mujer que ejerciera tanto poder real, mientras mantenía un perfil público relativamente bajo. Los cables diplomáticos filtrados de embajadas extranjeras en Caracas durante los años de Maduro consistentemente identifican a Cilia como la verdadera tomadora de decisiones del régimen. Los diplomáticos que negociaban con Venezuela rápidamente aprendían que cualquier acuerdo tenía que tener la aprobación de Cilia para ser real, que hablar solo con Maduro era perder el tiempo. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. Mientras Cilia ejercía este poder absoluto, Venezuela se hundía más y más en la miseria. La inflación alcanzó niveles que no se veían desde la Alemania de Weimar. Millones de venezolanos huyeron del país en la mayor crisis migratoria de la historia latinoamericana moderna. La gente moría por falta de medicinas básicas. Los niños sufrían desnutrición severa. La infraestructura del país colapsaba. Y durante todo este tiempo, Cilia y su familia se enriquecían exponencialmente. Cada crisis era una oportunidad para robar más, o cada escasez de alimentos o medicinas era una oportunidad para que familiares de Cilia controlaran la importación y distribución de esos productos, cobrando sobornos masivos y quedándose con gran parte del dinero destinado a ayudar al pueblo. No me gusta pausar historias en momentos intensos, pero necesito que hagas algo importante ahora mismo. Si esta investigación te está impactando, si estás entendiendo por primera vez cómo realmente funcionaba el poder en Venezuela, comparte este video. Compártelo en tus redes sociales. Envíalo a amigos venezolanos que necesitan conocer esta historia completa. Y suscríbete al canal, porque esta es exactamente el tipo de investigación profunda que seguiremos haciendo. Lo que viene sobre la captura de Cilia y los cargos que enfrenta va a dejarte sin palabras. Febrero de 2026. O la noticia que sacudió al mundo. Cilia Flores y Nicolás Maduro capturados por fuerzas estadounidenses. Pero para entender cómo llegamos a este momento histórico, necesitamos retroceder unos años y seguir el rastro de la investigación que eventualmente llevó a su captura. Después del juicio de los narcosobrinos en 2017, fiscales del Distrito Sur de Nueva York comenzaron a construir un caso mucho más ambicioso. No querían solo a los peones, querían a los verdaderos líderes del narcoestado venezolano, y sus investigaciones los llevaban una y otra vez al mismo nombre, Cilia Flores. Durante años, fiscales estadounidenses acumularon evidencia, trabajaron con desertores del régimen venezolano, obtuvieron grabaciones de conversaciones, rastrearon transacciones financieras a través de docenas de países, identificaron cuentas bancarias secretas, propiedades escondidas bajo nombres falsos
y empresas fantasma usadas para lavar dinero del narcotráfico. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, y otros 13 altos funcionarios venezolanos de narcoterrorismo. Ofrecieron una recompensa de $15 millones por información que llevara a la captura de Maduro. Era una declaración sin precedentes. Estados Unidos estaba acusando formalmente al presidente en ejercicio de otro país de ser un narcotraficante. Pero algo notable fue excluido de esa acusación inicial: el nombre de Cilia Flores. Esto no fue un descuido, fue una estrategia deliberada. Los fiscales sabían que tenían evidencia contra Cilia, pero querían construir un caso aún más sólido. Querían asegurarse de que cuando finalmente la acusaran formalmente, el caso fuera inapelable. Durante los siguientes años, mientras Venezuela se hundía más en el caos y Maduro se aferraba al poder a través de fraude electoral masivo y represión brutal, los fiscales estadounidenses continuaron construyendo su caso contra Cilia, y en 2024, finalmente, presentaron una acusación formal sellada contra ella. Los cargos eran devastadores: conspiración para importar cocaína, narcoterrorismo, lavado de dinero y, lo más grave de todo, conspiración para cometer asesinato en conexión con actividades de narcotráfico. Este último cargo, bajo leyes estadounidenses, lleva sentencia de cadena perpetua o incluso pena de muerte. La acusación formal contra Cilia detallaba décadas de actividad criminal. Describía cómo había usado su posición como primera dama para facilitar el tráfico de toneladas de cocaína a través de Venezuela con destino a Estados Unidos y Europa. Cómo había ordenado asesinatos de testigos y rivales. Cómo había lavado miles de millones de dólares a través de un sistema financiero internacional corrupto. Pero acusar a alguien y capturarlo son dos cosas diferentes. Cilia y Maduro sabían que eran buscados por Estados Unidos. Se rodearon de seguridad masiva. Raramente salían de Venezuela, y cuando lo hacían era solo a países aliados como Rusia, China o Cuba, que nunca los extraditarían a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo fueron finalmente capturados? Los detalles exactos siguen siendo clasificados por razones de seguridad nacional, pero basándose en filtraciones de fuentes de inteligencia estadounidenses, podemos reconstruir lo que probablemente sucedió. En enero de 2026, el régimen de Maduro colapsó finalmente, no por intervención externa, sino por implosión interna. La economía venezolana, después de años de colapso, simplemente dejó de funcionar. El gobierno no podía pagar ni siquiera a los militares que sostenían el régimen. Las protestas masivas estallaron en todo el país, y lo más importante, los propios militares comenzaron a fragmentarse. Generales que durante años habían sido leales a Cilia y Maduro, porque se enriquecían con el narcotráfico y la corrupción, se dieron cuenta de que el régimen estaba acabado. Que quedarse del lado de Maduro significaba eventualmente terminar en prisión estadounidense, ellos también. Entonces comenzaron a negociar en secreto con Estados Unidos, ofreciendo información sobre la ubicación de Maduro y Cilia a cambio de inmunidad. Según filtraciones de inteligencia, fue el propio jefe de seguridad presidencial de Maduro quien finalmente lo entregó. Este hombre, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente, contactó a la CIA ofreciendo entregar a Maduro y Cilia a cambio de protección para él y su familia, más una recompensa monetaria sustancial. Se organizó una operación conjunta entre la CIA, la DEA y fuerzas especiales estadounidenses. El plan era audaz:
capturar a Maduro y Cilia en suelo venezolano y sacarlos del país antes de que sus aliados pudieran reaccionar. La madrugada del 23 de febrero de 2026, mientras Maduro y Cilia dormían en una residencia presidencial en las afueras de Caracas, fuerzas especiales estadounidenses entraron a Venezuela, apoyados por militares venezolanos que habían cambiado de bando, irrumpieron en la residencia y capturaron a Maduro y Cilia sin un solo disparo. Cilia, según testigos, no mostró miedo ni sorpresa. Cuando los agentes estadounidenses entraron a su habitación, ella estaba despierta, sentada en la cama, como si hubiera estado esperando este momento. Sus primeras palabras fueron: «Quiero hablar con mis abogados». Maduro, en contraste, colapsó emocionalmente. Lloró, suplicó, ofreció cooperar con las autoridades estadounidenses. Pero Cilia permaneció fría, calculadora hasta el final. Sabía que este día podría llegar eventualmente y estaba preparada mentalmente para enfrentarlo. En cuestión de horas, ambos fueron sacados de Venezuela en un avión militar estadounidense con destino a Estados Unidos. Para cuando el resto del gobierno venezolano se dio cuenta de lo que había sucedido, Maduro y Cilia ya estaban en espacio aéreo internacional, camino a enfrentar justicia estadounidense. La llegada de Cilia Flores y Nicolás Maduro a Estados Unidos fue uno de los momentos más extraordinarios en la historia reciente de América Latina. Por primera vez, un presidente en ejercicio de un país latinoamericano había sido capturado por fuerzas estadounidenses para enfrentar cargos criminales. Fueron trasladados inmediatamente a Manhattan, al mismo edificio del Tribunal Federal donde años antes habían sido juzgados los narcosobrinos. La ironía no se le escapó a nadie. Cilia había pensado que sus sobrinos eran lo suficientemente insignificantes como para sacrificarlos, y que su captura y encarcelamiento protegerían a las figuras más importantes del régimen. Pero en realidad, el juicio de los narcosobrinos había sido solo el primer acto de una obra mucho más larga que ahora alcanzaba su clímax. La primera audiencia fue un espectáculo mediático global. Periodistas de todo el mundo llenaron el tribunal. Cámaras de televisión capturaron cada momento. Y cuando Cilia entró a la sala del tribunal, esposada pero caminando con la cabeza en alto, el mundo finalmente pudo ver el rostro de la mujer que había controlado a Venezuela desde las sombras durante más de una década. Los fiscales presentaron su caso formal. Los cargos contra Cilia eran aún más extensos que los de Maduro. Mientras que Maduro enfrentaba principalmente cargos de narcoterrorismo y conspiración, Cilia enfrentaba esos mismos cargos más cargos adicionales de conspiración para cometer asesinato. El fiscal principal, un veterano de casos de crimen organizado que había procesado a líderes del cartel de Sinaloa y de la mafia italiana, describió a Cilia Flores como una de las criminales más sofisticadas y peligrosas que había procesado en su carrera. La comparó no con otros dictadores latinoamericanos, sino con figuras como Griselda Blanco, la madrina del narcotráfico en Miami, pero con el poder de un Estado entero detrás de ella. Los abogados defensores de Cilia intentaron argumentar inmunidad diplomática, que como primera dama de Venezuela no podía ser juzgada en cortes estadounidenses. Pero los fiscales rápidamente desmantelaron ese argumento, señalando que la inmunidad diplomática no se aplica a crímenes como narcoterrorismo y asesinato, especialmente cuando esos crímenes afectaron directamente a ciudadanos y territorio estadounidense. El juez federal asignado al caso, una jueza con reputación de ser extremadamente rigurosa pero justa,
negó la moción de inmunidad. Ordenó que tanto Cilia como Maduro permanecieran detenidos sin derecho a fianza, citando que representaban un riesgo de fuga extremo y que la evidencia de su culpabilidad era abrumadora. Y entonces comenzó el proceso de preparación para lo que promete ser uno de los juicios más importantes del siglo XXI. Un juicio que no solo determinará el destino de Cilia Flores y Nicolás Maduro, sino que también revelará al mundo la verdadera magnitud de cómo operaba el narcoestado venezolano. Los fiscales han indicado que tienen más de 100 testigos listos para declarar, entre ellos desertores de alto nivel del régimen venezolano que están dispuestos a testificar sobre crímenes específicos que vieron cometer a Cilia. Expertos en narcotráfico que trazarán las rutas exactas que la cocaína tomaba desde Colombia, a través de Venezuela, hasta llegar a Estados Unidos y Europa. Expertos financieros que mostrarán exactamente cómo Cilia lavó miles de millones de dólares. Y lo más impactante, fiscales han sugerido que tienen evidencia grabada, conversaciones de audio donde la voz de Cilia Flores puede ser escuchada ordenando directamente actividades criminales, incluyendo potencialmente asesinatos. Si es encontrada culpable de todos los cargos, Cilia Flores enfrenta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A sus 72 años, esto significa que moriría en prisión. Maduro enfrenta sentencias similares, pero más allá de las sentencias individuales, este juicio representa algo mucho más grande. Representa un momento de rendición de cuentas para uno de los regímenes más corruptos y criminales de la historia latinoamericana moderna. Representa justicia para millones de venezolanos que sufrieron bajo el yugo de Cilia y Maduro. Representa un mensaje para otros dictadores en el mundo. No importa cuánto poder tengas, eventualmente la justicia puede alcanzarte. Mientras escribo esto, Cilia Flores está encerrada en una celda en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, o el mismo lugar donde han estado detenidos narcotraficantes del cartel de Sinaloa, terroristas internacionales y criminales de todo tipo. Ya no tiene su ejército de guardaespaldas. Ya no tiene acceso a las fortunas que robó. Ya no tiene el poder de ordenar la muerte de quien la desafíe. Es solo una mujer de 72 años, enfrentando el peso de décadas de crímenes, esperando un juicio que muy probablemente resultará en que pase el resto de su vida en prisión. Pero antes de que cerremos esta historia, necesitamos entender qué significa todo esto. ¿Qué lecciones podemos aprender de cómo una mujer nacida en un pueblo pequeño de Venezuela llegó a convertirse en una de las criminales más poderosas del hemisferio occidental? La historia de Cilia Flores es, en muchos sentidos, la historia de cómo las dictaduras modernas realmente funcionan. No son simplemente hombres fuertes con uniformes militares dando órdenes. Son redes complejas de corrupción, nepotismo, narcotráfico y violencia, a menudo controladas por personas que permanecen en las sombras. Cilia entendió algo que muchos dictadores no entienden, que en el mundo moderno el verdadero poder no viene de ser el líder visible, sino de controlar la infraestructura real del poder, mientras otros ocupan posiciones ceremoniales. Ella dejó que Maduro fuera la cara pública del régimen, el que daba discursos y aparecía en televisión. Mientras tanto, ella controlaba los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y las redes de narcotráfico que realmente sostenían al régimen. Era una estrategia brillante, porque significaba que durante años el mundo se enfocaba en Maduro mientras Cilia operaba libremente.
También entendió el poder del nepotismo extremo. Al colocar 47 familiares en posiciones clave del gobierno, no solo los enriqueció, sino que creó una red de lealtad absoluta. Cada familiar sabía que su prosperidad dependía completamente de la protección de Cilia, lo que significaba que nunca la traicionarían. Y quizás lo más importante, Cilia entendió que en una dictadura moderna, el control de la información y la eliminación de amenazas son cruciales. Los asesinatos que ordenó no fueron actos aleatorios de violencia. Fueron ejecuciones estratégicas diseñadas para eliminar a personas que podían exponer sus crímenes o desafiar su poder. Pero aquí está la gran lección que todos debemos aprender de la historia de Cilia Flores. Ninguna dictadura es permanente, o no importa cuán poderosa parezca. No importa cuán sofisticadas sean sus técnicas de control. Eventualmente la verdad emerge. Eventualmente la justicia llega. Para los millones de venezolanos que huyeron de su país, que perdieron familiares a causa del hambre o la falta de medicinas, que vieron cómo su nación era saqueada sistemáticamente por Cilia y su familia, este juicio representa algo más que simple venganza. Representa validación. Representa el reconocimiento mundial de que lo que sufrieron fue real, fue criminal, y que los responsables finalmente enfrentarán consecuencias. Para América Latina en general, este caso envía un mensaje importante. Durante décadas, dictadores y criminales en posiciones de poder han operado con impunidad, pues seguros de que las fronteras nacionales y la soberanía los protegerían de la justicia internacional. El caso de Cilia Flores demuestra que eso ya no es cierto. Que si tus crímenes son lo suficientemente graves, si afectas a suficientes personas, eventualmente la comunidad internacional encontrará la manera de responsabilizarte. Ahora, sé que algunos críticos argumentarán que la captura de Maduro y Cilia fue una violación de la soberanía venezolana, que Estados Unidos no tenía derecho a entrar a otro país y capturar a sus líderes. Es un argumento que ciertamente se debatirá en círculos legales y políticos durante años. Pero aquí está la realidad. Cuando un gobierno se convierte en una empresa criminal, cuando sus líderes están activamente involucrados en narcotráfico que mata a ciudadanos estadounidenses y europeos, y cuando ordenan asesinatos y destruyen las vidas de millones de sus propios ciudadanos, en algún momento la comunidad internacional tiene la obligación moral de actuar. La captura de Cilia Flores y Nicolás Maduro no fue perfecta. Involucró violaciones de normas internacionales tradicionales. Pero cuando comparas esas violaciones con los crímenes masivos que ellos cometieron, la balanza moral se inclina claramente hacia la justicia de responsabilizarlos por sus acciones. Y ahora, mientras esperamos el juicio que comenzará en los próximos meses, el mundo observa. Periodistas de todo el planeta están investigando cada aspecto de la historia de Cilia. Documentalistas están preparando películas sobre su ascenso y caída. Académicos están escribiendo libros analizando cómo una mujer pudo acumular tanto poder en una sociedad machista. Pero más allá de todo el análisis académico y la cobertura mediática, hay algo profundamente humano en esta historia. Cilia Flores no es un monstruo de película. Es una mujer real que tomó decisiones reales que destruyeron vidas reales. Eligió el poder sobre la compasión. Eligió la riqueza sobre la responsabilidad. Eligió el control sobre la humanidad. Y ahora enfrenta las consecuencias de esas elecciones. Hay venezolanos que han esperado décadas por este momento.
madres que perdieron hijos por falta de medicinas, mientras Cilia robaba miles de millones, periodistas que fueron asesinados por investigar la corrupción de su familia, políticos que fueron encarcelados o exiliados por desafiar su poder. Para ellos, el juicio de Cilia Flores no es solo un procedimiento legal, es un momento de reivindicación histórica. Es la oportunidad de finalmente exponer ante el mundo entero la verdad completa de lo que sucedió en Venezuela. Y la verdad es esta: Venezuela no fue destruida por el socialismo como ideología abstracta. No fue destruida por sanciones internacionales. Fue destruida deliberadamente por criminales que se apoderaron del Estado y lo usaron como vehículo para enriquecerse mientras el pueblo sufría. Cilia Flores fue la arquitecta de esa destrucción. Ella diseñó el sistema. Ella colocó las piezas. Ella ordenó los asesinatos que lo mantuvieron funcionando. Y ahora, finalmente, enfrenta justicia. El juicio probablemente durará meses. Escucharemos testimonios desgarradores. Veremos evidencia que nos horrorizará. Aprenderemos detalles sobre crímenes que apenas podemos imaginar. Pero al final, cuando el jurado emita su veredicto, será un momento que definirá no solo el destino de una mujer, sino el significado de la justicia en el siglo XXI. Porque si Cilia Flores puede ser responsabilizada por sus crímenes, si alguien con tanto poder puede finalmente enfrentar consecuencias, entonces hay esperanza de que ningún dictador, ningún criminal con poder político está verdaderamente fuera del alcance de la justicia. Esta es la historia de Cilia Flores, la mujer que controló a Maduro, la mujer que destruyó a Venezuela, la mujer que pensó que era intocable, pero que ahora enfrenta el resto de su vida en prisión. Es una historia de ambición sin límites, corrupción sin precedentes y crímenes contra millones de personas inocentes. Pero también es una historia de esperanza. Esperanza de que eventualmente, no importa cuánto tiempo tome, la verdad emerge y la justicia prevalece. Para los venezolanos que todavía sufren las consecuencias de las acciones de Cilia, que todavía luchan para reconstruir su país y sus vidas, este juicio no devolverá lo que perdieron. No resucitará a los muertos, no curará décadas de trauma, pero al menos les dará algo que durante tanto tiempo les fue negado: reconocimiento, validación y la satisfacción de saber que aquellos que los oprimieron finalmente enfrentan consecuencias. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste esta historia completa, significa que te importa la verdad. Significa que entiendes que estas historias necesitan ser contadas, que estos crímenes necesitan ser expuestos, que la justicia importa incluso cuando toma décadas en llegar. Te pido que compartas este video, que lo envíes a personas que necesitan conocer esta historia, que uses tu voz para asegurarte de que lo que Cilia Flores hizo nunca sea olvidado, nunca sea minimizado, nunca sea justificado. Suscríbete al canal porque seguiremos investigando estas historias. Seguiremos exponiendo la verdad sobre dictadores, criminales y aquellos que abusan del poder. Porque en un mundo donde la desinformación es rampante, donde los poderosos intentan controlar la narrativa, es más importante que nunca que existan espacios donde la verdad pueda ser contada sin filtros. La historia de Cilia Flores es una historia venezolana, sí, pero también es una historia universal sobre el poder, la corrupción y la justicia. Es una historia que todos necesitamos conocer, no solo para entender el pasado, sino para proteger el futuro. Porque dictaduras como la que Cilia ayudó a construir no aparecen de la nada. Se construyen paso a paso, decisión a decisión, crimen a crimen.
y solo pueden ser detenidas cuando la gente está informada, vigilante y dispuesta a defender la verdad sin importar el costo. Cilia Flores pensó que era más inteligente que todos. Pensó que su sistema era infalible. Pensó que moriría libre y rica, rodeada de su familia y protegida por el poder que había acumulado. Estaba equivocada. Y esa es quizás la lección más importante de todas. Ningún criminal, no importa cuán poderoso, está garantizado la impunidad para siempre. La justicia puede tardar, puede ser imperfecta, pero eventualmente la verdad encuentra su camino. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Gracias por importarte lo suficiente como para conocer la verdad completa. Y recuerda, la historia no termina aquí. El juicio está por comenzar. Los testimonios están por ser escuchados. Y la verdad completa sobre el régimen de Cilia Flores y Nicolás Maduro está por ser finalmente revelada al mundo. Mantente informado. Mantente vigilante. Y nunca olvides que la justicia, aunque lenta, eventualmente llega para aquellos que la merecen. Este fue el caso de Cilia Flores, la mujer que controló a Maduro y destruyó a Venezuela. La mujer que ahora enfrenta cadena perpetua por sus crímenes. La mujer cuya historia servirá como advertencia para futuras generaciones sobre los peligros del poder sin límites y la corrupción sin consecuencias. Hasta la próxima historia.